positivos, pero que no eran productivos para la economía, y, excepto los gastos sociales, que adquirimos el compromiso, con la excepción de la cooperación internacional, que es verdad que también la hemos suspendido, pero todos los gastos sociales internos que afectan a los madrileños es el único capítulo en el que no hemos establecido un recorte. Y, desde luego, yo soy plenamente consciente de que en los próximos años habrá que seguir aplicando medidas no solamente de austeridad, sino de contención de las estructuras y del gasto público para que, sin perder eficiencia, la administración cueste menos a los ciudadanos. ¿Sigue usted pensando que la negativa de Zapatero de refinanciar a Madrid obedece más que nada a motivaciones políticas? Sin duda ninguna. No hay ninguna otra razón. Es decir, Zapatero lo que ha hecho es algo verdaderamente insólito en un país, que es establecer dos reglas del juego. Una para él y las comunidades autónomas y otra para los ayuntamientos, sabiendo que de esta forma afectaba a los grandes ayuntamientos de España, entre ellos el de Madrid, gobernados por el Partido Popular. Yo siempre cuento que, para demostrar la fortaleza económica del Ayuntamiento de Madrid, que si Zapatero se hubiese aplicado a sí mismo, es decir, al Gobierno de España, las normas que nos han impuesto a nosotros, la prohibición de refinanciar la deuda, Zapatero hubiese cobrado como presidente su sueldo el mes de enero. El mes de febrero ya no. El mes de febrero ya no. Es decir, el Estado, si hubiese tenido que aplicar la prohibición de refinanciación de la deuda que vence en cada ejercicio, no tendría liquidez para pagar el sueldo del mes de febrero. Por supuesto que el Ayuntamiento de Madrid no solamente paga febrero, sino marzo, abril, mayo, hasta el mes de diciembre, y no ha tenido ningún problema para pagar sus nóminas a sus funcionarios. Pero no lo hubiese podido hacer el Gobierno de España. Y lo pongo esto como ejemplo para que seamos todos conscientes de hasta qué punto se ha producido una discriminación absolutamente innecesaria y que no aporta nada a los objetivos que están marcados de limitación del déficit, porque nosotros no superamos el 7% de la deuda del conjunto de las administraciones públicas. Cuando digo nosotros me refiero a todos los ayuntamientos de España. Es decir, que ha habido una acción claramente discriminadora. ¿Y por qué lo ha hecho? Bueno, porque había unas elecciones municipales. Yo siempre he pensado que lo que se pretendía, una vez que el Gobierno tuvo que asumir el coste político fuerte de subir los impuestos, de subir 2 puntos el IVA, con lo que eso ha significado pues de enfado de los ciudadanos, yo creo que la intención que tenía el Gobierno socialista es decir, bueno, las cosas están tan mal que no somos nosotros los únicos que tenemos que subir impuestos. Y mediante una prohibición de la refinanciación de la deuda, pretendieron forzarnos a los ayuntamientos a que, especialmente en un año electoral, subiésemos los impuestos y de esa forma disimular un poco el coste que para ellos han tenido. En Madrid dijimos que no íbamos a subir los impuestos y en este ejercicio no solamente no los hemos subido, sino que algunos de ellos, los que afectan a los sectores más desfavorecidos de la sociedad, allí donde tenemos margen de maniobra, los hemos bajado. Jaime. ¿Qué tal, alcalde? Buenos días. Muy buenos días. Dos cuestiones en una sola, que es la fiscalidad. El otro día el candidato socialista, Jaime Elisabetsky, dejó en el alero el tema de la revisión del catastro. De hecho, en el debate se lo planteó y usted no entró en ese asunto. Quisiera saber si va a aplicar la revisión del catastro, si es cierto lo que dice el candidato socialista, que usted puede suspender la aplicación del catastro. Y la segunda cuestión con la fiscalidad, lleva 2 años congelando los impuestos en el Ayuntamiento de Madrid a causa de la crisis. ¿Hasta cuándo? ¿Este año va a haber revisión? ¿Se va a cobrar normalmente? ¿Hasta cuándo se va a mantener? A la primera, la revisión del catastro no es potestativo de los ayuntamientos, sino que lo hace el Ministerio de Hacienda y es por ley obligatoria a los 10 años. Es decir, se puede solicitar a partir del 5.º año, nosotros por supuesto no lo hicimos, y a partir del 10.º año es obligatorio. Y no lo hacemos los ayuntamientos, sino que lo hace el Ministerio de Hacienda. Dicho eso, tengo que decir 2 cosas. Primero, que la revisión que está haciendo el Ministerio de Hacienda, yo estoy convencido que no va a afectar de una forma sustancial y desde luego no dramática, como se está diciendo, a los contribuyentes en los próximos 10 años, que es lo que dura porque se reparte esa revisión durante 10 años. Y segundo, que desde luego nosotros con el nuevo sistema de financiación que pretendemos implantar y que tenemos además como un compromiso del Partido Popular para cuando gobierne España, vamos a dejar ya para siempre de que sean los bienes inmuebles y también tengo que decirlo los automóviles los que financien a los ayuntamientos. Yo creo que los ayuntamientos somos grandes actores de la realidad económica y, por lo tanto, nosotros queremos ir a un sistema de corresponsabilidad fiscal, que significa que el ayuntamiento que invierte y, como consecuencia de esa inversión, se genera más riqueza, recaude más, pero que el ayuntamiento que, en lugar de invertir, gasta y, como consecuencia de ese gasto, no se genera riqueza, que recaude menos. No puede ser que sean los pisos los que soporten las administraciones locales en lugar de la propia riqueza. Yo creo
que tiene que ser el IVA, un impuesto sobre el consumo, o el IRPF, en las cuotas que correspondan, los que determinen los ingresos de los ayuntamientos. Y no puede ser lo que nos ha ocurrido en Madrid, que hemos sido un ayuntamiento fortísimamente inversor, ahí están todas las infraestructuras, como consecuencia de eso se ha generado muchísima riqueza y toda esa riqueza lo que ha hecho es incrementar la recaudación del Gobierno de España y del Gobierno de la Comunidad Autónoma, pero no ha incrementado la recaudación del Ayuntamiento. Pero en todo caso, sí quiero decir que primero, que es obligatorio por ley, y segundo, que dado la contención con la que se está haciendo la revisión catastral como consecuencia de la caída de los precios de los pisos, no va a tener a lo largo de los próximos 10 años consecuencias dramáticas sobre los ciudadanos. Y en relación con la segunda, por supuesto, nosotros vamos a seguir con un compromiso de congelación de impuestos hasta que salgamos de la crisis. Y si se me quiere preguntar qué significa salir de la crisis, yo entiendo que salir de la crisis es generar empleo. Y generar empleo de una forma sustancial solamente es cuando se crece por encima del 3%. Hasta que no se crece por encima del 3%, no estás generando empleo y, por lo tanto, nosotros mantenemos el compromiso de congelación de la presión fiscal. Por cierto, acabamos de conocer los datos de crecimiento del primer trimestre en distintos países europeos. España ha crecido un 0,3%. Francia un 1, Alemania un 1,2. O sea que... Esa es la diferencia. Pues nosotros tenemos que crecer todavía 10 veces más de lo que estamos creciendo, 10 veces más, para empezar a generar empleo en nuestro país. Cristina. Hola, buenos días, alcalde. Buenos días. Durante todos estos últimos 4 años, usted ha reclamado insistentemente un cambio en la financiación, pero también un cambio en una revisión de las competencias de las que se encarga cada administración, especialmente de las impropias. A mí me gustaría saber qué competencias cree que el ayuntamiento debería soltar y cuáles debería retener. Yo creo que en estos momentos, de verdad, lo que es importante no es que tengamos más competencias. Empiezo por decir, el Ayuntamiento de Madrid no quiere tener más competencias de las que tiene, pero sí que se nos reconozca las competencias que ejercemos y, por lo tanto, que se establezca un sistema de financiación. A mí se me reconoce la competencia, por poner un ejemplo, en todo el sistema de recogida de basuras. Y como consecuencia de eso, la Ley de Bases, el régimen local y la Ley de Haciendas Locales, pues establece unas transferencias por parte de la Recaudación General del Estado para que asumamos esa competencia. Pero, por ejemplo, la seguridad. En estos momentos, la seguridad de los madrileños la garantiza más la Policía de Madrid, la Policía de su ayuntamiento, que la Policía Nacional. Más, porque son más efectivos los que están en estos momentos en la calle trabajando por la seguridad de los madrileños que pertenecen a la Policía Municipal de Madrid que los que pertenecen a la Policía Nacional. Sin embargo, como no se nos reconoce esa competencia, única y exclusivamente se financia la Policía Nacional, pero el Estado no nos da ni un euro para nuestra Policía Municipal. Y eso es terriblemente injusto. ¿Por qué lo hemos hecho? Porque era la principal demanda de los madrileños. Bueno, y gracias a eso, en los últimos 8 años se ha incrementado en 10 puntos la delincuencia en España, mientras que en la Ciudad de Madrid hemos disminuido 20 puntos el índice de delitos y faltas. Gracias a que en lugar de dedicarlos a la ordenación del tráfico, a la vigilancia de edificios oficiales o a trámites administrativos, hemos incrementado la plantilla y además dedicado toda nuestra policía a garantizar la seguridad de los madrileños. Por lo tanto, Cristina, contestando a su pregunta, yo no quiero más competencias. No las quiero. Creo que el régimen competencial es bueno. Quizá deberíamos llegar a algunos acuerdos, porque es verdad que tenemos competencias compartidas en materia de educación. Pues nosotros estamos haciendo escuelas infantiles en un número muy importante, en materia de servicios sociales también, pero no creo que incluso el que las administraciones dupliquemos actuaciones siempre y cuando nos coordinemos como estamos bien coordinados aquí en Madrid sea un problema. Lo que sí es un problema es que no se reconozcan esas competencias y como consecuencia de eso no haya financiación. Alejandra. Buenos días, alcalde. Buenos días. La contaminación ha sido uno de los argumentos que ha utilizado la oposición contra usted durante muchísimo tiempo, pero vimos que cuando propuso, por ejemplo, usted que los diésel fuesen grabados, que se grabase más los coches que más contaminaban, el PSOE, por ejemplo, votó en contra en la FEM. ¿Cómo explica esa contradicción y qué piensa usted hacer en esta legislatura si gobierna de nuevo Madrid? Es cierto eso. Lo que ocurre es que el Gobierno de España, evidentemente con los datos encima de la mesa, pues no ha asumido de ninguna de las formas ese discurso que no corresponde a la verdad, de que los problemas de contaminación sean más graves en Madrid que en cualquier otra ciudad de España y de Europa. De hecho, es curioso, en el reciente estudio que sacó Pricewaterhouse sobre las 26 primeras ciudades del mundo, donde a nosotros, en términos globales, pues nos situaba como la número 15, en algunas cosas muy por encima, como en perspectivas económicas la número 5, pero en el capítulo concreto de contaminación, de las 26 primeras ciudades del mundo, nos colocaba como la número 3.
Es decir, esto es muy importante que lo sepamos. ¿Estamos conformes? Hasta que no estemos la número uno no vamos a estar conformes y vamos a seguir luchando. Y es verdad que hace unos años se pensaba que el problema de la contaminación era el CO2. Y el CO2 es un problema global, planetario, podríamos decir, pero no es un problema local. Tenemos que luchar contra el CO2, por supuesto, pero por solidaridad con nuestro planeta. Pero no es un problema de las ciudades, ni de Madrid, ni de París, ni de Londres. ¿Cuál es nuestro problema? El dióxido de nitrógeno. Ese es un problema local. Y el dióxido de nitrógeno lo producen los vehículos diésel. Por eso nosotros lo que le pedimos al Gobierno es algo muy razonable. Y es que la fiscalidad sobre el automóvil, en lugar de ser sobre la potencia, como es ahora, si tu coche tiene no sé cuántos caballos pagas mucho y si tiene menos caballos pagas menos, sea sobre el efecto perjudicial que ese automóvil genera en el medio ambiente. Es decir, que no pague más un vehículo por tener más potencia, sino que pague más si contamina más. Y un vehículo eléctrico, aunque tenga todos los caballos que la tecnología te permitan, no tiene que pagar más impuestos que un vehículo que a lo mejor solamente tiene dos ruedas, y me refiero a una moto, pero que está contaminando en el medio ambiente más. El Gobierno no lo entendió así y el Gobierno va a rectificar. Y va a rectificar, una vez más, como consecuencia de que Bruselas, es decir, la Unión Europea, va a exigir a todos los países miembros que no sigan bonificando a aquellos vehículos más contaminantes como en estos momentos ocurre en España. Jaime. En esta campaña electoral, en su programa electoral, valga la redundancia, no aparecen grandes proyectos de campanillas como es tradición en usted en todos los comicios a los que concurre. Su gran propuesta estrella son los 150.000 empleos. Desde la oposición le critican el que lance esta propuesta porque dicen que el Ayuntamiento de Madrid no tiene competencias en empleo. Me gustaría saber su opinión. Tiene usted razón, Jaime. Yo, si algo he hecho en mi vida, es ser honesto con los ciudadanos. Y por lo tanto, cuando yo comprometía una cosa, es porque sabía que la podía hacer. Y muchas veces me han llamado loco. Cuando dije que íbamos a hacer en 8 años el mismo número de kilómetros de metro que se habían hecho en los 80 anteriores desde que lo inauguró Alfonso XIII, mucha gente, y no solamente la oposición socialista, sino muchos analistas estudios dicen, Gallardón ha perdido la cabeza. No solamente hicimos esos 80, hicimos muchos más. Y cuando dije que íbamos a soterrar la M30 y que íbamos a hacer un parque de 1 millón de metros cuadrados encima, dijeron, esto es una locura imposible. Hoy está ahí, la M30 soterrada y está Madrid-Río. Yo nunca prometo lo que no puedo cumplir. Y por eso no he metido en este programa grandes proyectos para los que no tengo garantía de financiación suficiente durante los próximos 4 años. Ojalá surja esa financiación, ojalá se recupere la economía, ojalá tengamos capacidad para abordar esos grandes proyectos que a Madrid le vienen formidable, pero desde luego hoy, al día de hoy, no los tenemos y por eso no los hemos incluido. Y contesto a la segunda pregunta con un dato que es contundente cuando se dice que los ayuntamientos no tenemos competencias o capacidad para la generación de empleo. Eso es primero desconocer completamente lo que es el siglo XXI. El siglo XXI globalizado es el siglo de los espacios urbanos y por lo tanto no competimos tanto los países con los países, ni siquiera las regiones con las regiones, como las ciudades con las ciudades. Y son las ciudades las que son capaces de generar ese dinamismo, esa actividad, ese apoyo a los emprendedores y consiguientemente ese empleo. Y contesto con un dato. Si eso fuese así, si los ayuntamientos no tuviésemos capacidad para generar empleo, las políticas que se aplican desde el Gobierno de España tendrían los mismos resultados en todas las ciudades, porque es obvio que Zapatero no aplica políticas económicas distintas en Madrid, en Sevilla y en Barcelona, sino que son políticas que afectan a todos los ciudadanos por igual. Cuando estalló la crisis, en el año 2007, nosotros teníamos aproximadamente pues el mismo paro que la media española. Estábamos un poco mejor, 2 puntos por debajo. Al día de hoy estamos 7,5 puntos por debajo. Es decir, como consecuencia de las políticas que hemos aplicado en Madrid, nos hemos distanciado 7,5 puntos por debajo, afortunadamente, de la tasa de paro que tiene España. Y eso, en términos reales, significa que hay en estos momentos 126.000 madrileños, 126.000 que tienen un puesto de trabajo, que si nosotros tuviésemos la tasa de paro de España, es decir, la resultante de las políticas aplicadas por el Partido Socialista a todo el territorio nacional, hoy estarían en el paro. Esa es la demostración clara de que cuando se hace una política de inversiones, cuando se hace una política de apoyo a los emprendedores y cuando se hace una política de dinamización económica, las ciudades generamos empleo. Se nos está acabando el tiempo, alcalde. Es que me enrollo mucho. Porque Pido tenemos perdón. muchas cosas. Pido No, perdón. pero una sola cuestión. Si usted vuelve a ser alcalde, ¿volveremos a intentar la aventura olímpica? El otro día nos decía el señor Isabes que si yo soy alcalde, haré un referéndum para saber si los madrileños quieren seguir por ese camino. Con toda sinceridad, no es que no quiera contestar esa pregunta, es que no puedo contestar esa pregunta. Porque para tomar esa decisión hace falta conocer algunos datos que al día de hoy no los tenemos.
fundamentalmente dos. Primero, ¿quién va a organizar los Juegos Olímpicos de Invierno del año 2018, donde hay 2 ciudades finalistas y una de ellas es europea, y por lo tanto es determinante para tomar la decisión de si presentamos candidatura para el 20, saber